Bien, hoy hablaremos sobre el material que uso yo tanto para grabar los vídeos como para editarlos. Pues bien, hoy quería hablar un poquito sobre eso, el material y todo lo que yo uso tanto para grabar los vídeos estos como luego para editarlos. Así que de forma muy sencilla os he creado en la línea de tiempo lo que son los capítulos. En ellos podéis ir directamente a cámara y dentro de cámara pues las diferentes características de las que hablo, o podéis ir directamente a piezas de ordenador si es lo que os interesa o lo que estáis buscando. Lo hago principalmente porque yo es un tipo de vídeo que he mirado bastante antes de tanto comprar la cámara como para montar el ordenador. Simplemente estuve mirando vídeos y vídeos de gente y qué uso les daba a esa gente, y pues me pareció interesante compartirlo por si a alguien le interesa saber si funciona de verdad algo, si no funciona, cuál es mi experiencia y todo eso. He estado editando el vídeo y me he olvidado decir que tenéis en la descripción todos los links a los productos que menciono en el vídeo. Son directamente los links del historial de Amazon, es decir, sé que son esos productos y sé que funcionan y sé que llegan, así que si hay cualquier producto que os llame la atención, podéis darle directamente a ese link y iréis dirigidos al producto de Amazon. Seguimos. Transición guay. Bien, y empezamos con la cámara. La cámara con la que se está grabando ahora mismo es una Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. Lo he dividido en unas cuantas partes de qué es lo que se busca exactamente a la hora de ir a comprar una cámara. Existen diferentes factores que influyen muchísimo y bueno, estos factores simplemente son el uso que se le va a dar a la cámara, qué experiencia se tiene con tema de cámaras y audiovisuales, luego el presupuesto, muy importante, y finalmente pues os voy a dar yo mi opinión sobre esta cámara en concreto, que es la que yo he estado usando estos últimos 6 meses, y de si realmente vale la pena. Pues bien, hablando de la 6K, el objetivo principal, por decirlo así, de esta cámara es el uso en cine. Ya no solo en cine amateur, sino también incluso en profesional o en trabajos, spots, por ejemplo, de anuncios profesionales o un tipo de grabación así un poco más seria. Es una cámara, como digo, muy centrada en tema cine, y yo es algo que sabía antes de comprar. Es decir, cuando decidí comprar esta cámara era porque realmente mi objetivo, y sigue siendo mi objetivo, es centrarme en tema cine. De momento de manera amateur, y con esta cámara creo que es un muy buen inicio. Obviamente por tema pandemia ahora está muy complicado, incluso tengo algún que otro proyecto parado por este problema, pero en el momento en el que se pueda pues ya empezaré a darle este uso más enfocado al cine, que ya iréis viendo por el canal. Y hablando de eso mismo del canal, esta cámara para YouTube es quizá un poco aparatosa para mi gusto, es decir, hay que montarla pues eso en trípode o hay que montarla en diferentes maneras, no es tan práctica como una más pequeñita. Entonces, para aquellas personas que busquen una cámara para empezar en YouTube o cámaras para poder grabar bien en YouTube, no os recomendaría esta cámara si solo vais a grabar YouTube. Si vuestro objetivo es eso mismo, grabar en YouTube, y el presupuesto más o menos es ese, del que luego ya hablaré, o un poquito menos, pues os recomendaría quizá la Lumix G7 o quizá la Sony RX100, creo que son más o menos unas cámaras con las mismas especificaciones o quizá un poquito menos, pero que para YouTube van de sobras. Hablamos, por ejemplo, de especificaciones de grabar vídeo en 4K, que yo, al menos para mi gusto, ya lo veis en los vídeos, es como la base, es decir, creo que ahora mismo el 1080 se está quedando un poco atrás a nivel de calidad, y creo que el 4K está siendo ya una resolución de sobras para tener una calidad buena. Entonces yo buscaría quizá una cámara de este estilo. Esto se enlaza con el segundo apartado, que es tema experiencia. Es decir, ¿qué experiencia tienes tú a la hora de ir a comprar una cámara y qué experiencia tienes en el sector audiovisual para entender qué cámara estás comprando? Es decir, si sabes qué es el diafragma a la hora de ir a comprar un objetivo, si sabes, por ejemplo, qué es la ISO, o si te importa realmente tener ISO muy alta o muy baja, te importa, por ejemplo, tener un buen sensor, un sensor más grande, uno más pequeño. Claro, son temas que quizá en primera instancia no conoces si no has estado muy metido en tema de fotografía o de vídeo, pero que si tu idea es comprarte una cámara para empezar ya sea en YouTube o hacer fotos de cualquier cosa, o hacer vídeos o hacer cortometrajes, es importante pues formarse un poquito antes. Ya puede ser de manera autodidacta o de manera pues ya más profesional, por decirlo así, de asistir a hacer un curso o ir a un grado superior o medio, carrera, lo que sea, donde enseñan estos términos. Yo, por ejemplo, hice tanto un curso de 1 año de fotografía como un grado superior en audiovisuales. Esto, a la hora de ir a comprar una cámara y de saber qué cámara busco, pues tener este conocimiento y esta experiencia previa me ayudó muchísimo, pues eso, a saber qué cámara quería. Pero ya os digo, si es algo que no conocéis del todo, es muy sencillo. En internet hay
miles y miles de blogs y de artículos donde mastigan muy bien la información para que se entienda de manera perfecta. Bien, el presupuesto quizá es el tema más importante porque al final es el que limita muchísimo qué cámara vas a comprar al final. Yo lo que más os recomiendo es que lo miréis como una inversión, que busquéis una cámara que aunque sea un poco más cara o tenga un precio un poco más elevado o os parezca realmente cara, sin llegar a una Red o a una Alexa, que al final son 30.000 o 40.000 euros, pero bueno, si es un poquito más cara, lo tenéis que ver como una inversión, ya que ese producto que estáis comprando os puede llevar a generar más dinero a través pues, de sesiones de fotos, sesiones de vídeos, grabación de anuncios. Entonces, en ese sentido, se ha de mirar como una inversión, se ha de mirar como algo que tú compras que a la larga te va a aportar un dinero. Pero obviamente esto es algo ya un poco más personal, si realmente la cámara solo la quieres para hacer fotos de, por ejemplo, un cumpleaños en tu familia o algo y no sabes que no vas a generar un dinero, tampoco vale la pena gastarse 3.000 euros en una cámara, porque luego quizá vas a hacer fotos 4 veces al año. Entonces, eso es un poco más personal y lo tenéis que mirar vosotros más a vuestro antojo. Y hablando de la cámara, de la 6K en este caso, bien, yo tenía la decisión un poco difícil entre la 6K y la 4K. Aquellos que hayan alguna vez mirado las cámaras de Blackmagic sabrán que las dos preferidas de la gente son la 6K y la 4K. Ambas más o menos son del mismo rango de precio, la 6K un poco más cara y las características son muy similares. Pero hubo un par de factores que me parecieron clave. El primero de todo fue obviamente la resolución. Sí que es verdad que ahora mismo el 6K no lo pide nadie, por decirlo así, es decir, lo base o lo que se está intentando establecer como base es el 4K y esta cámara lo supera. Entonces en ese sentido es como una casilla tachada de sobras. Entonces esto es algo que yo tenía más como visión, es decir, la idea de tener esta cámara para que de aquí a unos años, cuando el 4K sea base y se empiece a trabajar en 6K, yo ya lleve unos años trabajando con esta cámara y ya tenga la suficiente experiencia como para poder grabar en 6K de manera pues, bien y sin ningún problema. Y el segundo factor por el que me decidí por la 6K fue por el sensor y por la montura de objetivo. El sensor es un sensor 35 mm o Super 35 mm, no me acuerdo muy bien. Y la montura, a diferencia de la 4K, es una montura de Canon. Yo venía de Canon y ya tenía dos objetivos, entonces sabía que ese dinero me lo iba a ahorrar. No es lo mismo empezar con una cámara solo cuerpo y sin ningún objetivo que con una cámara y tener ya dos objetivos. Ambos objetivos son bastante grandes, por decirlo así, son un 35 mm y un 50, pero que en esta cámara, por tener un sensor Super 35, tienen un pequeño zoom. Eso ya es un tema mucho más de fotografía, del crop factor, que si os interesa pues lo podéis dejar en los comentarios. Y entonces yo decidí escoger esta cámara por eso mismo, porque ya venía de tener estos dos objetivos, ya sabía cómo funcionaban y ya sabía qué resultados me iban a dar. Y bueno, a opinión personal de esta cámara, llevo unos 6 meses más o menos utilizándola. He hecho tanto vídeos así un poco más cinemáticos, he hecho vídeos más corporativos, por decirlo así, he hecho vídeos más serios, como por ejemplo algún que otro cortometraje del estilo, y he hecho también vídeos de YouTube. Entonces, tras estos 6 meses, lo que sí que me he dado cuenta es que el 6K no se toca absolutamente para nada. Sí que se puede grabar en 6K y de hecho hace poco fui a grabar en 6K, pero el ordenador te dice que nada, que no se puede utilizar porque es demasiado pesado el archivo, la tarjeta gráfica, la que yo tengo es buena pero no es del otro mundo, entonces le cuesta bastante trabajar el archivo. Entonces se puede grabar en 6K para luego reescalarlo en 4K y poder jugar un poquito más con la resolución y no perder calidad. Pero de 4K a 6K no hay tanta diferencia como de 1080 a 4K. Eso sí que me he dado cuenta, el 4K de la cámara no es el mismo 4K que el del móvil. El móvil presenta o dice que tiene un 4K, pero en este mismo vídeo se puede ver cómo el 4K del móvil no tiene nada que ver con el 4K y la nitidez que tiene la imagen de la cámara de este estilo, más que nada por la calidad tan nítida y tan buena que da. El sensor que tiene una cámara es muy complicado que lo tenga una cámara del móvil. Y otra cosa que tiene esta cámara, bueno, no solo esta, sino todas, es que lo que se recomienda más y lo que al final se necesita es ir implementando pues accesorios. En este caso yo, por ejemplo, como veis en este vídeo, le he puesto pues la jaula o el cage de Small Rig con el agarre de arriba para poder cogerla mejor. Le he tenido que comprar dos baterías externas o adicionales porque la batería de origen dura alrededor de 45 minutos, que es bastante, pero cuando estás grabando fuera en exteriores que no hay enchufes es muy poco.
Incluso puede durar menos, depende de la calidad a la que grabes. También he tenido que comprar la tarjeta SD de 256 GB, que ya es poquito realmente, pero que a esa velocidad a la que trabaja y graba el 4K pues le cuesta un poco. Entonces sí que lo veo casi que como un problema al final que tienen la mayoría de cámaras, que es que las características y accesorios que traen son muy básicos si quieres ir mejorando. Esto es obvio, igual que un ordenador, pero bueno. Y hablando de eso mismo, esta cámara, su punto más negativo yo creo sin duda alguna es la batería. Trae una batería de Canon normal, una LP-E6N o algo así, y dura muy poco para la gran pantalla que tiene la cámara, la resolución a la que graba y todo. Bueno, y ahora pasamos a hablar sobre el ordenador, sobre las piezas que tiene el ordenador y con qué edito yo y cómo. Pues bien, yo hace poco ya que me monté este ordenador, me lo monté por piezas porque obviamente es muchísimo más barato y puedes seleccionar exactamente o filtrar un poquito más el uso que le vas a dar. Primero de todo es muy importante saber qué uso se le va a dar, si es para jugar, si es para trabajar, si es para editar fotos, vídeos, lo que sea. No vas a necesitar lo mismo para editar fotos que para editar vídeos. Y por eso quería un poquito pues informar de mi ordenador, cómo lo monté yo, es decir, qué piezas escogí y por qué, y si puede servir de ayuda a gente que esté buscando lo mismo, porque yo también me empapé de vídeos antes de comprarme las piezas porque quería saber cómo iban y cuáles eran las mejores. Entonces, bueno, como estáis viendo en el vídeo, le puse un procesador AMD, un Ryzen 3700 creo, si no me equivoco, que lo compré de oferta, y lo junté con 32 GB de RAM. Generalmente no hace falta tanta RAM, yo le puse 32 GB porque estaba de oferta y dije pues mejor 32 y que me dure más y que tenga más espacio para trabajar. A la hora de edición de vídeo, sobre todo os recomiendo tener un buen equilibrio entre todo. Ya no solo de edición de vídeo, sino en general el ordenador lo mejor es tener un buen equilibrio, es decir, no comprar la mejor tarjeta gráfica del mercado y un procesador barato. Es mejor mantener un equilibrio. Entonces yo intenté buscar un equilibrio más o menos entre todo. Luego, en relación a edición de vídeo, es importante la RAM, pero con 16 GB de RAM se puede trabajar de sobras. Y con un procesador mediano tirando a bueno, pues también se puede editar de sobras. Pero sin duda lo más importante para la edición de vídeo, que no se habla del todo, es la tarjeta gráfica. Yo, por ejemplo, edito con DaVinci porque para trabajar los archivos de Blackmagic es muy sencillo para editar el color y todo, y al final la edición de YouTube que yo le pongo a los vídeos no es tan exagerada como para necesitar un programa súper profesional. DaVinci usa principalmente, por no decir el 90%, es tarjeta gráfica. Y ya no solo DaVinci, la mayoría de programas de edición de vídeo usan la tarjeta gráfica para la exportación, para la renderización, para los efectos, los textos y demás. Es decir, la tarjeta gráfica es una parte muy importante de los ordenadores a la hora de trabajar en vídeo, sobre todo. En fotos ya no tanto, en fotos quizá os recomendaría más tener un procesador mejor y una RAM mejor que tener una tarjeta gráfica buena. Yo creo que aquí hay un poco de error de concepto o hay un poco de desentendimiento en este sentido, ya que las tarjetas gráficas se relacionan con los juegos, y es verdad, una buena tarjeta gráfica hace que un juego funcione muchísimo mejor, básicamente porque es lo que mueve el juego. Pero también sé decir, un juego al final es vídeo que controlas, por decirlo así, entonces la edición de vídeo también necesita una buena tarjeta gráfica. Yo escogí la GTX 1660 con 6 GB de VRAM, si no me equivoco, y no es la mejor opción. No me deja editar los vídeos en 6K y diréis, bueno, claro, 6K, pero bueno, dentro de lo que cabe es una tarjeta gráfica que yo creo que si me hubiera esperado un poco más quizá habría comprado una un poquito mejor para acabar de solucionar estos pequeños problemillas. Pero igualmente estoy muy contento con la 1660 y con tanto el procesador y todo en general. Y otra cosa muy importante en las piezas del ordenador es obviamente el espacio, tanto para los archivos como para trabajar. Yo creo que lo más importante y de lo que yo sabía desde el principio era que necesitaba 3 discos duros. El primero de todos es el SSD 2.0 o NVMe 2.0, que yo en este caso cogí el de Western Digital de 500 GB, que este se usa para tener todos los programas y el software del ordenador, el sistema operativo, por decirlo así, en ese disco duro, porque ese es el rápido, es uno de los discos duros más rápidos del mercado, es el que llevan las nuevas consolas de nueva generación, la Xbox Series X y la PlayStation 5 llevan SSDs de esta velocidad, y esto lo que hace es que todo vaya muy rápido. Todo vaya muy rápido en el sentido de que abras una carpeta y se abre muy rápido, que abres el Windows se abre rápido, pantallas de carga en juegos si juegas
vaya más rápido. Eso es lo que hace el SSD. Luego, el segundo disco duro, que yo en mi caso tengo un Samsung SSD SATA 2.0, creo que se llaman, que son un pelín más rápidos que los normales, pero más lentos que los NVMe que os he dicho anteriormente. Aquí es donde yo tengo los archivos con los que trabajo, es decir, los archivos que acabo de grabar y que estoy editando. Y finalmente tengo los archivos ya renderizados y los archivos finales, y donde almaceno todo en un disco duro de 4 teras, donde ahí tengo absolutamente todo, fotos, vídeos, programas que no uso o lo que sea. Como no es algo que esté usando cada día, pues es un disco duro normal que almacena sus archivos. Y bueno, y finalmente, como algún pequeño accesorio que uso para grabar, por ejemplo, está el micro este, que es un micro normal, es un micro... Yo creo que es el micro más baratillo que había en Amazon, pero que da un muy buen resultado, la verdad. Y es muy útil porque casi no se ve, alguna vez aparece y hace un poquito de cameo, pero casi nunca se ve. Y bueno, esto ha sido todo con lo que yo grabo y con lo que yo edito. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.